Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones para todos. Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Mi nombre es Rixio García, pertenezco a la iglesia Manantial de Vida Catatumbo. Mis pastores José Consuegra y Evelyn de Consuegra. Y les doy la más cordial bienvenida a este canal que se llama Alumbrando Caminos. Gracias a todos nuevamente por estar allí, por semana a semana sintonizar este tipo de material, este tipo de video que con mucho amor, que con mucho respeto subo semanalmente, ¿verdad? Un contenido donde netamente hablamos acerca de la palabra de Dios, acerca de ese manual de vida, acerca de esas instrucciones, acerca de esas enseñanzas que Jesucristo nos dejó, que nuestro Padre Celestial nos dejó a través de su palabra. Y pues como todas las semanas en esta oportunidad tengo el privilegio de seguir compartiendo su palabra. Es un honor, es un privilegio para mí. Lo quiero seguir haciendo hasta que Dios me diga lo contrario o hasta que, ya no esté presente en esta tierra de los vivientes. Y en esta oportunidad quiero darte un mensaje con el título No hay vida sin Dios. No hay vida sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida de todas las cosas. Él, como creador de todas las cosas, dice la palabra de Dios que por Él subsisten todas las cosas. Todo lo creado subsiste, tiene vida, permanece, ¿verdad? Con vida gracias a Él, porque así le place a Dios. Fue Él quien nos creó y pues es Él quien nos mantiene con vida. Así que bajo este título, bajo este nombre que le he puesto a esta reflexión, No hay vida sin Dios, quiero que entremos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 9. Dice de la siguiente manera el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él, o sea, refiriéndose a Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cuando allí se refiere al príncipe de la potestad del aire, se está haciendo referencia o mención de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, del engañador, el nombre que tú le quieras colocar, pero allí el príncipe de la potestad del aire es Satanás, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sin Dios no hay vida, sin Dios estamos muertos. Empezando el primer versículo dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que los pecados causan una muerte espiritual en las personas. Los delitos y pecados van a traer como consecuencia la muerte. Otra porción de la palabra dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida y vida en Cristo Jesús. Pero aquí dice que literalmente antes de que Jesús viniese por nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Se refiere en este pasaje de que cuando estábamos muertos, se refiere a que estábamos muertos espiritualmente. El ser humano es creado de manera tripartita, es decir, triuno, ¿verdad? Así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así el ser humano son tres partes en una. Es decir, cuerpo, que es lo físico, lo que se ve, lo tangible; alma, que es donde pues se encuentran las emociones, las decisiones, los sentimientos, ¿verdad? La toma de decisiones y todas estas cosas están en el alma. Y el espíritu es lo que Dios depositó allá en el Génesis. No sé si han leído en la Biblia, cuando nosotros fuimos creados por Dios y no por una explosión, como lo explica la teoría el Big Bang, ¿verdad? La teoría de la evolución del mono, de que venimos del mono, y eso no es así. Nosotros en el libro de Génesis podemos encontrar cómo Dios nos creó del polvo de la tierra, hizo al ser humano, ¿verdad? En este caso a Adán, del polvo de la tierra, y luego que lo formó, que lo creó, que le dio este diseño, ¿verdad? Que hoy en día nosotros tenemos, dice que sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Ese hálito de vida que Dios depositó en nosotros es el espíritu, pues que es el que nos mantiene con vida, obviamente. Entonces tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es lo que Dios depositó en nosotros. Cuando aquí se refiere que Él vino a darnos vida porque estábamos muertos, significa que estábamos muertos espiritualmente. Es decir, que no podíamos discernir las cosas espirituales porque Dios es espíritu y nosotros necesitamos comunicarnos con Dios a través de nuestro espíritu. No hay otra forma. Necesitamos conectarnos espiritualmente con Dios para poder percibir lo que es de parte de Dios. Pero cuando Dios no está en nosotros, cuando Dios no está en el ser humano, pues el ser humano se convierte en un ser que espiritualmente está muerto, inactivo, no tiene ninguna relación con Dios. Para eso vino Jesucristo, para ser el puente, para ser el intermediario, para poder volver a restablecer esa comunión que había entre Dios y el ser humano. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, antes ellos podían hablar directamente, podían hablar, verse mutuamente, pero como consecuencia de su pecado, ellos fueron expulsados del Edén. Y dice la palabra que no se pudieron comunicar más con Dios, ellos se avergonzaron. Se escondieron de Dios, ¿verdad? Desde allí vienen las excusas para no acercarse a Dios, para no buscarlo. Pero ciertamente cuando Jesucristo vino a esta tierra en hombre, ¿verdad? Y vino a morir por todos nosotros, Él vino a reconectarnos con el Padre, Él vino a restablecer esa relación, Él vino a devolvernos ese diseño original. Tú y yo fuimos creados para habitar en la presencia de Dios. Dios como creador nos diseñó a nosotros también, pero nosotros somos una creación especial. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. En el Génesis, cuando Dios creó el cielo, la tierra, las plantas, la naturaleza, el agua, todas estas cosas, ¿verdad? Vemos que después creó al ser humano y todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, pero cuando nos hizo a nosotros, al ser humano, dice que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Pero la ley que se da en el resto de la creación se da en nosotros también. Si nosotros violamos los diseños originales de Dios, pues van a haber consecuencias graves, van a haber nefastas consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho mirar a la naturaleza para poder conocer a Dios y para poder estudiar lo que Dios creó, porque Dios habla por medio de su creación, dice la palabra. Pero si nosotros, por ejemplo, sacamos supongamos que esta es una planta, ¿verdad? Y esta planta estaba enterrada bajo tierra. Yo la arranqué, la saqué de su lugar de origen, la saqué del diseño original por el cual esta planta fue creada. Y si yo la tengo aquí un día o 2 días, ella no va a ser igual. ¿Qué va a pasar con ella? Se va a morir.
se va a morir porque la saqué del diseño, del lugar, ¿verdad? Donde Dios las creó originalmente en el principio, o su diseño original es que ellas puedan estar bajo tierra, crecer allí. La tierra les proporciona a ellas los nutrientes necesarios para que ellas puedan subsistir y mantenerse con vida. Pero cuando yo saco esta planta del lugar donde Dios las diseñó para que ellas pudiesen vivir, entonces esta planta va a morir, porque estamos sacándola del diseño original por el cual Dios las creó. Igual si nosotros sacamos, imagínense que tengo una pecera aquí, y si saco un pez de su hábitat, del agua, ¿verdad? El pez fuera del agua no puede resistir mucho tiempo, porque eventualmente moriría después de algún tiempo en que yo la saque el pez del agua. El pez va a morir porque lo estoy sacando del hábitat, de su diseño original, donde Dios los creó para que ellos pudiesen vivir. No digo que respiren bajo el agua, sino que viven en el agua. No pueden estar mucho tiempo fuera del agua porque mueren. Igualmente, si nosotros usted quiere traer, por ejemplo, un animal, un oso que vive en el Polo Norte, donde hay frío en abundancia, y lo trae a un lugar donde hay mucho calor, pues ese animal va a morir después de algún tiempo, porque lo estás sacando de su diseño original, estás violando su diseño original, lo estás sacando de su lugar, de su hábitat natural. Igual si el sol se aleja. Bien, les decía, después de esta interrupción, les decía que si el sol se aleja 1 milímetro, 1 centímetro de la tierra, pues eso llevaría a un colapso natural, nos congelaríamos. Y si el sol se acerca 1 milímetro o 1 centímetro a la tierra, nos moriríamos de calor, porque Dios, todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito específico, con un diseño original. La tierra está sobre la nada. ¿Y quién la sostiene? Dios, ese Dios sobrenatural que te creó a ti, que me creó a mí, y que Él espera que nosotros, así como todas esas cosas tienen y dependen de Dios para vivir, nosotros, tú y yo, podamos depender de Él para vivir. Nosotros, nuestra hábitat natural, nuestro diseño original es vivir en la presencia de Dios. Como lo hacía Adán y Eva, ellos estaban allí en el Edén y podían hablar con Dios cara a cara, podían conversar con Él, podían charlar con Él de manera natural y fluida. Pero cuando ellos decidieron salirse, cuando decidieron desobedecer y pecar, pues la muerte, el pecado entró, y como consecuencia la muerte, y ellos ya no tuvieron ese contacto nuevamente con Dios como lo tenían antes. Cuando tú y yo nos salimos del hábitat, de nuestra hábitat natural, que es vivir en la presencia de Dios, ser guiados y dirigidos por su Santo Espíritu, pues entonces vamos a morir espiritualmente, no vamos a poder discernir las cosas espirituales. Y como dice aquí, el príncipe de la potestad del aire va a ejercer dominio sobre los hijos de desobediencia. Sobre todo aquel que decide desobedecer a Dios, pues va a tener como consecuencia la muerte, porque está decidiendo voluntariamente. Dios no obliga a nadie, Dios no te va a obligar a ti a que le sirvas, a que le ames, a que le busques. Simplemente nos dejó su palabra y nos aconseja. Como dice Deuteronomio 30:19, dice: los cielos y la tierra son testigos delante de vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Allí viene el consejo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Es decir, Dios dice: yo les creé el bien y el mal, la bendición y la maldición. Es cuestión de ustedes, es voluntad suya, es allí donde entra el libre albedrío. Ustedes pueden decidir si seguir el bien o seguir el mal, si seguirme a mí o darme la espalda a mí, y por lo tanto, como consecuencia, estamos siguiendo al mal, al enemigo, a Satanás, al príncipe de este mundo. Por eso, mi querido amigo, para terminar,
Si hoy tú no estás del lado de Dios, si no estás viviendo bajo la voluntad de Dios, si no estás tratando de tener una vida que agrade a Dios, pues hoy es el día, hoy es el tiempo, reconcíliate con Dios si estás apartado. Si aún no lo conoces, pues te invito a que lo busques, a que puedas tener una cercanía con aquel Dios que es tu creador, que es tu Padre, que puede ser todo para ti. Ese Dios que te ama, que vino a esta tierra para dar su vida por ti, en rescate por ti. ¿Y por qué? Porque no se halló nadie quien pudiese morir en lugar nuestro. Jesucristo fue el único que pudo pagar el precio. El acta de los decretos que nos era contraria, Jesucristo la eliminó, la anuló. Ahora le pertenecemos a Él porque Él nos compró a precio de sangre. Si no sabías esto, pues te invito a que puedas informarte, puedas indagar por medio de su palabra, puedas nutrirte de su palabra y te darás cuenta lo mucho, lo valioso que eres para Dios. De tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo para que Él pudiese dar su vida por la tuya. Dios te bendiga, Dios te siga hablando por medio de mí, por medio de cualquier persona, por medio de quien Dios quiera usar. Dios va a seguir hablando a tu vida porque Él te ama y porque Él tiene un propósito. Yo lo creo contigo. Tiene un propósito conmigo, tiene un propósito contigo y tiene un propósito con todo aquel que aún sigue respirando. Mi nombre es Rixio García y nos vemos en un próximo video.